Damos inicio. Un cordial saludo para todos ustedes, apreciados estudiosos. Muy buenas tardes. Bienvenido, estimado grupo, a nuestro cuarto encuentro sincrónico de la asignatura de Evaluación Social y Económica Ambiental. Saludo en este momento a Nancy, que está conectada muy puntual para esta sesión, y esperemos que otros compañeros del grupo puedan unirse a lo largo de esta hora de trabajo. Primero que todo, pues bueno, recordarles que ya nos encontramos en la recta final de trabajo de nuestra asignatura. Ya hemos pasado por el proceso de entender cómo identificar, digamos, esos impactos como tal que se derivan de un proyecto, una actividad específica. Cuando existen, digamos, esos impactos que o se ven afectados, digamos, unos bienes o servicios ecosistémicos que quizá no siempre podemos valorar, entonces ya poder identificar cómo expresar esa magnitud como tal del impacto que se ha determinado. Y ya entonces en este módulo específicamente, pues nos vamos a centrar en cómo hacer esa monetización, cómo hacer esa valoración económica. Para esto entonces, la primera parte vamos a estar centrados en los aspectos teóricos del módulo, y también en la parte final pues estaremos socializando las actividades evaluables que tenemos estipuladas para estas últimas semanas de trabajo que tenemos. Entonces, bueno, aquí tenemos la presentación. Voy a dar inicio aquí a los objetivos. El propósito inicial es conocer esos elementos que están relacionados con el proceso de valoración económica de los impactos en la evaluación social y económica ambiental. De manera general, este es el contenido del módulo. En el primer módulo eh, se explican del material de estudio, perdón, en la primera unidad temática del módulo, se explica lo relacionado con la valoración económica, postulados básicos de análisis de eficiencia y la aplicación de esos postulados. Ya como segunda unidad temática tenemos las metodologías de valoración económica de impactos, que es en lo que más nos vamos a centrar el día de hoy, el flujo de caja económico y finalmente la evaluación del impacto ambiental con matrices. Digamos que para iniciar, retomando un poco, los aspectos que hemos mencionado o discutido en las otras sesiones, pues digamos que la valoración económica no es algo sencillo. Está sujeta a muchos aspectos como tal a responder. Y también la valoración puede estar sujeta o puede tener un cierto criterio de subjetividad dependiendo de varios aspectos. Entonces hay una profesora en Colombia, creo que principalmente se encuentra en la Universidad Nacional, y pues esto lo tomo, digamos, de una presentación de ella, la profesora Carmenza Castiblanco, y digamos que muestra, digamos, el panorama de esta complejidad. Existen unos bienes, unos recursos naturales, unos servicios ecosistémicos que nosotros sacamos provecho. Los bienes como tal pues pueden atribuirse un valor por el producto como tal, por el bien. Sin embargo, el valor como tal del recurso puede ir mucho más allá de solo el recurso como el producto como tal o la unidad que yo voy a mercadear, ¿sí? A transar económicamente. Entonces, digamos que cuando están esos servicios o esos beneficios ambientales que son invaluables, pues muchas veces, como lo veíamos en la sesión del módulo anterior, se necesita asignar un valor, dar, dar un valor económico a lo que verdaderamente representa para poder hacer una correcta administración, una correcta valoración. No es para comercializarlo, ¿sí? Sino para reconocer el valor de este servicio, de este bien como tal, y según eso, pues yo poder
digamos, establecer las medidas como tal de compensación digamos, las medidas frente al cómo resarcir un daño ambiental que se haya presentado. Pero entonces todo está sujeto también, esos criterios de la metodología, de cómo yo asigne ese valor, pues depende de quién lo esté valorando, bajo qué interés, podríamos decir, se está haciendo esa valoración, qué es lo que está valorando, para quién se está valorando, cuál es el propósito o fin último de esa valoración y pues cuál es el problema como tal que se quiere resolver, cuál es el propósito, digamos, digamos, cómo va a servir de instrumento o de medio para una situación específica en la que se reconozca esa valoración, pues eso, digamos, es algunos ejemplos de su aplicabilidad en el contexto, digamos, macro y microeconómico, lo vimos entonces en el segundo módulo. Y entonces, bueno, aquí hay algunas definiciones, nuevamente retomo definiciones de valoración económica, social y ambiental. La primera de ellas es que es un importante instrumento de valoración para la toma de decisiones, ¿sí? Toma de decisiones privadas, también sociales, que involucran a los servicios que ofrecen los ecosistemas que no han sido considerados en su verdadera dimensión por el mercado. Claro, si yo estoy, digamos, hablando de un proyecto, yo asigno un valor al agua, pero el valor del agua para el ejecutor del proyecto es muy diferente al valor que tiene el agua para la comunidad aledaña al proyecto, ¿sí? También la valoración económica nos ofrece datos, nos ofrece información, un conocimiento específico que integra criterios naturales socioeconómicos y esto favorece la justa asignación perdón, justa asignación y distribución de recursos financieros dirigidos a las actividades de protección, conservación y rehabilitación de espacios naturales. Es decir, un servicio ecosistémico, un bien, no necesariamente yo le voy a dar el valor porque lo voy a transar, porque lo voy a comercializar, sino que al reconocer ese valor económico, yo puedo definir cuáles son esos costos asociados, digamos, a la protección, a la conservación como tal, o incluso la rehabilitación de esos espacios naturales que se han visto afectados o deteriorados. Otra de las características, el precio otorgado como tal a ese bien ambiental no refleja realmente su importancia, ¿sí? Su importancia, digamos, del valor que tiene, por ejemplo, para un grupo social, para una familia, para un individuo, ¿sí? Sino que básicamente es un instrumento, es un medio para la formulación de políticas públicas, como ya lo habíamos visto también, y esta también realmente no es la solución a los procesos de degradación y sobreexplotación de recursos naturales. Es decir, no se debe pretender que la valoración económica sea exclusivamente para decir, el que contamina paga, entonces contamina y tiene que pagar tanto, ¿sí? Porque realmente lo que busca es precisamente establecer esas políticas y las medidas como tal de protección, de conservación y de administración eficiente de esos recursos y servicios. Y pues digamos que estos métodos también permiten cuantificar los términos, cuantificar, digamos, esos bienes, esos servicios en términos, digamos, en monetización, en un valor, en una moneda, ¿sí? El bienestar de las personas por el disfrute, digamos, de esos servicios ecosistémicos. Es decir, yo llevo ese bienestar, ese disfrute que yo hago de un bien, lo estoy llevando a un valor económico para poder representarlo. Otra de las características es que, pues, digamos que cuando las personas, digamos, como tal, en la valoración económica, pues se analiza que, pues digamos que sí puede analizarse como que lo que busca es maximizar el bienestar de las personas, pero si bien se analiza el bienestar individual, no se digamos que no es el criterio final para la toma de decisiones, porque el criterio final es el bienestar neto social, el bienestar de la sociedad, o sea, en colectivo, no el bienestar o los beneficios que brinde a un grupo segmentado, a un grupo específico, a un individuo específico, sino en términos de la sociedad.
Y la valoración económica aplica lógica de mercados, ¿sí? Para los servicios y bienes ambientales. ¿Cuál es la lógica del mercado? Digamos que hay una transacción, hay una oferta y una demanda. Y ese es el análisis que uno aplica a, digamos, a todo el proceso de valoración económica. Y digamos que este es un gran instrumento para la viabilidad ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque para definir la viabilidad ambiental de un proyecto, yo tengo que analizar si los impactos como tal que genera mi proyecto superan, o sea, esos impactos, bueno, cuando yo hablo de impactos, recordemos que si son impactos negativos se hablan de costos, ¿sí? Y cuando se habla de impactos positivos, ya yo hablo de beneficios socioeconómicos, ¿sí? Entonces, la viabilidad lo que me permite establecer es que frente a un proyecto específico, analizo cuáles son todos esos impactos positivos y negativos y al hacer, digamos, ese balance neto, pues yo voy a determinar que si los impactos, perdón, los beneficios socioeconómicos superan a esos costos, costos socioeconómicos asociados al proyecto, pues entonces hay un bienestar neto para la sociedad porque ese valor es positivo, o sea, lo positivo supera, o sea, se justifica el desarrollo de ese proyecto por todos los impactos positivos que genera y por lo tanto, digamos que eso sopesa los impactos negativos que puedan darse como consecuencia del proyecto, ¿sí? Básicamente es esto. Entonces, la pregunta que se responde, digamos, desde la viabilidad es si las mejoras del bienestar superan las pérdidas del bienestar. ¿Sí? Hay un bienestar neto para la sociedad. El bienestar neto entonces hace referencia precisamente a esa diferencia de esos impactos o de esas mejoras o pérdidas en el bienestar. Si yo hablo de pérdidas en el bienestar, pues estoy hablando de los costos socioeconómicos y esos impactos negativos. Si yo hablo de mejoras en el bienestar, pues son esos impactos positivos que se presentan como consecuencia del desarrollo de mi proyecto. Entonces aquí asociamos el término bienestar con el término utilidad, ¿sí? Yo tengo un bien, un servicio que me es útil, ¿sí? Yo saco provecho de él, sea por su uso, sea por su no uso, por su propia existencia, porque es un patrimonio o porque, digamos, el disfrute que yo puedo dar, por su valor ecológico, etcétera. Pero entonces esa utilidad como tal se expresa como un bienestar. ¿Y qué hago con esto? ¿Sí? Yo tengo un valor, un servicio como tal ecosistémico, un recurso natural que pues es invaluable, ¿sí? Si nosotros decimos cuánto vale el agua, pues realmente somos conscientes de lo que verdaderamente vale el agua, entendiendo que el agua es indispensable, es fundamental para la vida. Entonces, cuando tenemos esos bienes, esos servicios que tienen un valor, que no tiene precio, entonces ahí es cuando decimos, pues eso genera un bienestar y para poder expresar ese bienestar, pues lo llevo a un valor, a una monetización. Entonces, yo monetizo cuáles son esos cambios del bienestar. Un cambio en el bienestar, entonces se desarrolla un proyecto y ese proyecto como tal me va a generar a mí una pérdida de bienestar porque me está afectando. Estoy dejando de disfrutar esto, estoy dejando de hacer uso de esto, estoy dejando de tener el abastecimiento, digamos, mi sustento a partir de esto que se me está privando como consecuencia del desarrollo de ese proyecto. O gracias a ese proyecto estoy ganando estos beneficios como tal y eso entonces también se puede, lo que se busca es precisamente definir la unidad de medida a través de la cual yo expreso el bienestar y lo monetizo, lo llevo a un valor económico. Digamos que la monetización de los cambios en el bienestar pues existen diferentes, todos estos están explicados en el módulo. Les recomiendo mucho una clase del repositorio que está publicada y que expresa, digamos, precisamente todo ese análisis de las gráficas como tal que hay ahí, digamos, esos aspectos económicos de los postulados económicos, pues están muy detallados en el módulo. No vamos a entrar, digamos, en tanto detalle porque ese recurso está ahí para que ustedes lo puedan consultar, digerir. Pero básicamente la monetización de los cambios en el bienestar yo la expreso, digamos, desde estas formas. Puede haber una variación compensatoria, una variación equivalente, o sea, algo que me compense o me equipare lo que se me esté privando, ¿sí?
o también se puede hablar de una disposición a pagar, ¿sí? O sea, por recibir un beneficio, ¿sí? Algo que me genere un beneficio, un bienestar, ¿sí? Entonces yo puedo decir, yo estoy dispuesto a pagar tanto por poder disfrutar de esto, ¿sí? El mejor ejemplo para la disposición a pagar está en en la valoración del agua, ¿sí? Porque ¿cuánto vale el metro cúbico de agua en nuestra casa? No sé, Nancy, si tú recuerdas más o menos en cuánto está el valor del metro cúbico. Ay, no sé. Es que sí, bueno, te confieso, yo también hace ¿Como en mucho que no 10 lo mil? veo. ¿Como en 10.000? No creo. Yo creo que está alrededor de 7.000, 8.000 por mucho. Sinceramente, hace mucho no lo veo, pero bueno, digamos que asumamos ese valor. Un metro cúbico de agua en nuestra casa tiene un costo de 8.000 pesos, digamos, ¿sí? Obviamente, depende de dónde nos encontremos, ¿no? Em, pero digamos que asumiendo ese valor del metro cúbico de agua, analicemos cuánto cuesta, Nancy, una botella de agua. Una botella de 600 mililitros. 2.000 pesos, Dime. como 2.000 pesos. Sí, tal vez, digamos, bueno, digamos 2.300, ¿sí? Si esos 2.300, digamos, hacen referencia a 250 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Que el metro cúbico como tal, eh, el metro cúbico, digamos, estaría alrededor de 9.200, o sea, digamos como por encima del valor de lo que, no, y yo diría que de pronto se consigue más costosa, pero bueno, también depende de dónde la compremos, ¿no? Pero yo estoy dispuesto a pagar un valor por el agua embotellada que es superior al valor del agua que yo recibo en la casa. Y estoy dispuesto a pagar por eso porque yo, digamos, tengo un beneficio, un disfrute específico, ¿sí? Entonces, cuando yo soy consciente que pues es la misma agua, está tratada, está potabilizada, pero estoy dispuesta a pagar frente, digamos, a ese producto como tal, en esa presentación, por decirlo así, pues entonces ahí yo estoy, eso, digamos, es lo que se analiza, digamos, en cuando se analiza que la oferta, la demanda, pues yo tengo un valor como tal que estoy dispuesto a pagar por ese bien que me va a generar un beneficio, me va a generar pues el calmar la sed, la practicidad de poder cargarlo y de llevarlo entonces al trabajo o llevarlo digamos por la calle para tomar agua en el momento en que lo desee, etcétera. Que la puedo conseguir fácil en cualquier parte. Bueno, compensación exigida. Si yo estoy privando a alguien por un beneficio que yo estoy recibiendo. Y ahí está la relación de alguien en el mercado, digamos que por las mismas fallas del mercado, alguien gana y alguien tiene que perder, aunque no sea la situación ideal, aunque no sea lo que se espere. Entonces, esa compensación exigida, digamos, es yo estoy afectando a alguien, entonces se me exige que yo pague una compensación. Por ese, digamos, por ese daño, por ese beneficio que estoy quitando a otros por como consecuencia de un beneficio que yo estoy recibiendo. Perdón, estoy privando a alguien del disfrute de un bien. Está también el excedente compensatorio y excedente equivalente. Y digamos que los bienes y servicios ecosistémicos yo tengo diferentes formas de valorarlos. Puede estar el valor de uso. Yo puedo tener un uso directo porque yo, no sé, tomo el agua, tengo no sé, el metro cuadrado, bueno, no sé, 1 kilo de madera, tengo 1 kilo de suelo de abono, y el valor de uso indirecto es por el uso que, pues no lo estoy haciendo directamente, pero igual estoy empleando. El valor de no uso es el valor por su propia existencia. Hay incluso un valor de uso que es un uso opcional también, digamos, en la literatura, perdón, aquí la letra, en la literatura también se habla de un valor de uso opcional, es decir, yo no lo estoy usando en este momento, no lo pienso usar, pero yo digamos que puedo reconocer un valor para que se conserve y tener la posibilidad de que en un futuro yo pueda usarlo, ¿sí? Es más o menos ese es el concepto. Y el valor de no uso, pues básicamente es el valor de su propia existencia, el valor delegado o por la existencia misma, que sea patrimonio, una especie única, un ecosistema único, etcétera. Estos ya los vamos a ver entonces más directos.
Ejemplos de valor de uso directo. Entonces, miren, las semillas, o sea, digamos, son los que yo obtengo directamente de los servicios de aprovisionamiento, básicamente. Madera, semillas, recreación. Bueno, la recreación también, digamos, porque puedo hacer uso de ese bien y eso es un servicio ecosistémico cultural. El valor de uso indirecto, ¿sí? Entonces, es el uso como tal que, por ejemplo, se relaciona mucho con los servicios de regulación, ¿sí? Por ejemplo, la posibilidad de regular o de prevenir la erosión, la regulación del agua, del clima, el poder prevenir, digamos, riesgos como inundaciones, movimientos en masa, etcétera, ¿sí? Entonces, estos se relacionan con las características de baja exclusión y rivalidad del consumo porque son bienes no mercadeables, o sea, son bienes intangibles. Es decir, cualquiera puede hacer uso de ellos y por más de que yo lo use o saque provecho de este, no va a limitar la disponibilidad para otra persona que también quiera usarlo. El valor del legado, ¿sí? Entonces, los beneficios como tal de los ecosistemas. El legado es lo que deja, lo que queda o la protección del hábitat que yo estoy disfrutando en este momento para que las generaciones futuras también puedan hacer el disfrute de ese mismo, digamos, ecosistema. Entonces, eso es el legado. Y la existencia es por su existencia propia. Pensemos en el oso panda, ¿sí? Gallito de las rocas, no sé, una especie endémica que haya en algún ecosistema de nuestro país, ¿sí? El oso de anteojos, ¿sí? Digamos, el simple hecho de que existan por ser unas especies, digamos, únicas, inigualables, pues digamos que el valor de su existencia, o sea, la propia existencia merece que se le dé un valor para poder reconocerlo y poder protegerlo. Ahora vamos a ver cuáles son las fases para la aplicación de la valoración económica ambiental. Eh, Básicamente, aquí nos vamos a tener como referente la guía del ministerio, ¿sí? Esta guía del ministerio, digamos, es la que muestra, digamos, cómo es este proceso de valoración económica. Depende del bien y el servicio que yo voy a valorar. Depende del propósito para el que yo voy a valorar, o sea, las mismas preguntas que teníamos al inicio. Según esto, yo voy a identificar cuál es la metodología más adecuada porque existen muchas metodologías. En el material de estudio, digamos que están las que quizás se usan más, pero no son las únicas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, digamos, consultar esta guía del ministerio para poder verificar, para poder entender, digamos, las metodologías que hay disponibles. Básicamente, podríamos decir que el proceso de valoración económica se hace en tres fases, ¿sí? La primera que es la identificación y la caracterización, ¿sí? La segunda, la selección de la metodología específica que yo, pues la metodología que es más apropiada para poder, ay, perdón, se me salió la presentación. Un segundo, ay, ¿por qué no me deja? Ok, la que es más apropiada para poder hacer esa valoración. Y finalmente, pues ya la implementación, o sea, la aplicación como tal de la metodología. Entonces, esta es la guía como tal que les recomiendo que ustedes consulten, que la identifiquen como un instrumento que puede ser útil en algún momento en los procesos de evaluación ambiental, ¿sí? La guía de aplicación de valoración económica ambiental. Entonces, digamos que están los pasos específicos para esa identificación, para la selección del método y para la aplicación como tal. Básicamente, este proceso, digamos, es más o menos lo que hemos hecho hasta el momento, sí, y entonces, bueno, nosotros no vamos a llegar a aplicar específicamente el proceso de valoración, pero sí, digamos que podemos ver cómo es ese proceso desde este mismo, desde esta misma metodología como tal que se sugiere, ¿sí? O sea, yo puedo identificar o describir el problema, identificar cuál es el propósito de esta valoración que yo voy a hacer, el contexto en el cual lo voy a hacer, porque depende de qué voy a valorar, quién lo va a valorar, cuál es el propósito, las preguntas iniciales que habíamos visto. Identificar y priorizar entonces cuáles son esos servicios ecosistémicos que se ven afectados, ¿sí? Y la población involucrada. Una vez yo tengo, digamos, estos elementos, entonces se define cuál es la necesidad de esos valores cuál es la necesidad que tengo de valoración, por uso, por no uso, selecciono la metodología más apropiada
Y ya entonces empiezo a recolectar la información que me permita poder hacer la valoración económica y ya entonces la aplicación como tal. Se pueden revisar mejores prácticas relacionadas, digamos, con esta valoración y ya entonces, digamos que se hace la interpretación finalmente de los resultados de esta valoración. Pero para hacer entonces, digamos, eso vamos a ver unos elementos conceptuales básicos. La valoración, entonces cuando hablamos de valoración ya estamos hablando de monetización, asignar un valor en monedas, ¿sí? Desde los mismos postulados de eficiencia económica, y esto nuevamente, esto está, digamos, en el material de estudio, y ya los postulados los vamos a ver ahorita, digamos que los bienes como tal pueden clasificarse como, bueno, bienes y servicios como mercadeables y como no mercadeables. O sea, yo estoy analizando desde la oferta y la demanda, ¿sí? El bien mercadeable tiene una oferta y una demanda definida, ¿sí? La madera, yo tengo una oferta de madera, hay una demanda definida de esa madera para poder emplearla, bueno, en diferentes propósitos. Entonces, por lo cual, digamos que es claro la valorización la monetización que se da, porque hay un precio específico, ¿sí? O sea, yo tengo un precio del mercado, ¿sí? Paro de contar ahí. Mientras que un bien mercadeable, pues es un bien que no tiene precio. Entonces, los bienes y los servicios ecosistémicos pasan por esta condición. No está bien definida la oferta, o sea, ¿cuánto aire puro tengo para respirar? Realmente no, pero sí la demanda. Entonces, lo del principio de la no rivalidad y no exclusividad, ¿sí? Yo puedo respirar cuanto quiera el aire y no voy a afectar a la persona que tengo al lado en que porque yo esté respirando mucho aire, él vaya a respirar menos, ¿sí? Entonces, frente a este tipo de bienes y servicios, estos no tienen un precio como tal definido en el mercado, ¿sí? No hay una exclusividad sobre ellos y por eso entonces los llamamos bienes intangibles o bienes meritorios. Entonces, ¿cómo damos el valor de esto? Pues aquí cuando ya hago la valoración, debo tener presente que el valor depende de cada una de las personas que son beneficiarias o afectadas por ese bien o servicio, ¿sí? Si a mí me lo están quitando, ¿cuánto vale para mí? O si yo soy una persona, digamos, de bajos recursos económicos, ¿qué valor para mí tiene un litro de leche? ¿Sí? ¿Y qué valor tiene para una persona que sea pudiente ese litro de leche? ¿Cuánto vale para mí si yo, digamos, si a mí me cuesta realmente acceder a ese litro de leche y que representa un alimento fundamental que yo le doy la prioridad y como es tan importante y tan valioso para mí, prefiero, digamos, cederlo incluso, o sea, voy a llevarlo, digamos, a esas condiciones límites en las que muchas personas están, que pues se lo doy a mis hijos para que le puedan sacar el máximo provecho porque es que no siempre podemos acceder a él. Entonces, ¿cuánto vale en cuanto a la valoración de lo que representa en alimentación ese bien específico? ¿Y cuánto vale para la persona pudiente? La persona pudiente dice, no, pues la verdad es que no quiero leche de vaca, la leche, no sé, tal vez la leche de almendras es más sana y puedo acceder a ella, entonces prefiero comprar específicamente esa leche de almendras. Entonces, el valor que le da realmente a la leche de vaca no es el mismo que le da a una persona que está en otra condición socioeconómica, ¿sí? Entonces depende mucho de quién esté beneficiado o afectado, quien tenga la disponibilidad, digamos, los recursos económicos para poder, digamos, disfrutarlo. Nancy, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe, bien. ¿Sí? Sí, ¿Claro todo? Ah, bueno, no había visto a Mayerly, que Me acabé de conectar, profe. sí, perdón, pues bueno, no te había visto, no te había saludado, no sé si acabas apenas de ingresar, pero bueno, bienvenida. Bueno, ya estábamos avanzando un poco en el tema. Esta partecita anterior, pues ya la revisarás tú, digamos, en la grabación, en la grabación cuando la publique, ¿vale? Entonces espero que de pronto no sea un poco, mientras te ajustas un poquito, digamos, te pones en contexto del tema. ¿Listo? Bueno, entonces,
Cuando yo hablo de impacto, recordemos, yo estaba valorando unos impactos como tal y esos impactos yo les asigno un valor, les doy un reconocimiento, un valor, digamos, ese impacto positivo o negativo, hablo, digamos, asigno un valor. Sin embargo, yo puedo tener un valor, bueno, un impacto como tal que yo lo denomino como sea, digamos, como los impactos como tal que reconocimos cada uno de nosotros en la actividad del módulo 2, en la actividad 3, ¿sí? Pero también digamos que además de ese nombre específico, hay otro nombre que es un nombre genérico de ese impacto. Y estos están dados desde el consumo y la demanda. Digamos que, perdón, desde la oferta y la demanda, ¿sí? Digamos que la demanda me va a indicar que el impacto como tal es el consumo, ¿sí? Y cuando se habla de la oferta, el impacto está en términos del recurso. Entonces, cuando se ve desde la demanda como tal ese impacto, entonces se habla de una utilidad marginal. Entonces, digamos, yo estoy consumiendo, no sé, no sé, 5 metros cúbicos de agua me cuestan, de agua tratada para poder comercializar, para poder, agua potable, cuesta tanto. Entonces, ¿cuánto me cuesta una unidad adicional, un metro cúbico adicional de agua? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí es cuando nosotros hablamos de esa unidad de consumo, ¿sí? Y esa unidad adicional es lo que denominamos en economía utilidad marginal. El valor marginal hace referencia como a unidad adicional. Básicamente es eso, ¿sí? Y desde la oferta, ¿sí? Nosotros tenemos recursos como tal. Entonces, aquí ya se asocia, digamos, a los costos como tal de esa unidad de producción, ¿sí? Cuando yo hablo de costo marginal, es lo mismo, el costo de producir una unidad adicional de ese bien o servicio. Yo fabrico zapatos. ¿Cuánto me cuesta? No sé, fabricar 20 zapatos me cuesta 300.000 pesos. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad más, un par de zapatos más? ¿Sí? Eso es el costo, digamos, marginal, una unidad adicional. Ahora sí pasamos a los postulados específicamente de la valoración económica. Permítanme un segundo. Ya, disculpen. Frente a los postulados, digamos, de la valoración económica, pues existen, para el análisis de eficiencia económica desde la misma economía, existen unos postulados como tal, y es que es cómo, digamos, cómo analizo, digamos, estos impactos, ¿sí? Entonces, recordemos, consumo es de demanda, recursos de oferta. Entonces, todos los impactos que son desde esta categoría de consumo por la demanda, se valoran por el precio de demanda, que está relacionado con la disposición a pagar, que eso ya lo vimos anteriormente en el material de estudio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por ese litro de leche que, digamos, que me genera un bienestar alto o bajo, pero cuánto estoy dispuesto a pagar por eso? Los impactos como tal que están en la categoría de recurso, entonces esos yo los monetizo por el precio de oferta ajustado por distorsiones. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que recordemos que los precios como tal de la fabricación de un recurso, bueno, de un bien como tal, es un precio en el que, bueno, digamos que hay unos costos específicos y hay unas distorsiones del mercado, sea por impuestos, beneficios o auxilios económicos del Estado, etcétera, o por digamos, las mismas fallas del mercado, lo que hablábamos, lo que ustedes de pronto ya leyeron de monopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios, etcétera. Entonces, digamos, esos impactos como tal se deben ajustar como tal las distorsiones para, digamos, para monetizar precisamente esta categoría de recurso, y esto se hace a través de las razones precio-cuenta, que son digamos, esos valores a través de los cuales o factores a través de los cuales yo puedo ajustar y reconocer cuál es ese valor real del recurso sin distorsiones, ¿sí?
Y finalmente el tercer postulado lo que me dice es que al total de los beneficios individuales monetizados, o sea, los impactos como tal, debe restarse el total de los costos individuales. Y esto entonces aquí hace referencia al bienestar social. Entonces era lo que yo les decía. Yo tengo unos impactos positivos que se generan por el proyecto. X cantidad. Tengo unos impactos negativos que serían los costos socioambientales. Entonces, cuando yo resto a los beneficios socioambientales, resto los costos, que son los impactos negativos generados por el proyecto, esa diferencia como tal me da el bienestar neto de la sociedad. Entonces, ahí es cuando uno dice, se justifica o es viable desarrollar el proyecto porque efectivamente, si bien se presentan unos impactos negativos, los impactos, los beneficios socioambientales pues superan a esos impactos negativos, ¿sí? Entonces, un proyecto como tal debe estar orientado a esto, al buscar el bienestar neto de la sociedad, a que sea un impacto general para la sociedad, no para un grupo de individuos específicos, ¿sí? Ya finalmente pasamos digamos, ay, perdón, un segundito. Bueno, para hacer la monetización de impactos, miren que vamos a tomar lo mismo que lo que hicimos de los escenarios, 10 a 15 a 5, 10, 15 años, digamos, tenemos un horizonte de evaluación y específicamente entonces, digamos, los impactos positivos y negativos que yo tenga, yo los voy a poner como en un flujo de caja, ¿sí? Analizar todos esos beneficios y costos, creo que ya entonces esto se hace un poco familiar a lo que ustedes ya hicieron para establecer o cuantificar la magnitud del impacto y entonces aquí ya establezco o defino cuál es el flujo neto social y económico ambiental. Frente a esto, digamos que teóricamente se hace un cálculo, pues porque si yo estoy haciendo una proyección de los de 5, 10, 15 años, se lleva, digamos, se trae a valor presente neto, digamos, estos cálculos de ingeniería económica con una tasa social de descuento. Entonces, digamos que teóricamente se sugiere que para la tasa social de descuento que me representa el costo de oportunidad de los recursos de las sociedades del 12%, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad, digamos, es yo, digamos, yo tengo, digamos, un recurso como tal que lo he destinado no sé, para hacer algo específico. Entonces, el costo de oportunidad es, digamos, como valorar el costo de un uso alternativo, un uso que decidí no hacer por dar este uso específico. Entonces, digamos que se asigna este porcentaje. Y ahora sí, bueno, como les decía, el tema es extenso, entonces aquí voy a empezar a correr un poquito con la explicación para que podamos socializar también las actividades evaluables de esta oportunidad. Tenemos entonces, digamos que ahora sí, ya, pues sabemos que por qué es importante, digamos, esta valoración y existen diferentes metodologías de valoración. Como les digo, las que aparecen en el material de estudio no son las únicas y ustedes deben, digamos, reconocer, hacer, digamos, un mapeo de cuáles son esas metodologías y digamos que siguiendo la metodología del ministerio, uno puede definir, digamos, cuál es la que se ajusta más a la condición, al bien, al servicio que yo deseo valorar y al propósito como tal. Entonces, tenemos métodos de valoración indirecta y estos también se llaman como métodos de preferencias reveladas. Reveladas es porque yo manifiesto una preferencia, un valor como tal, digamos, cuánto estoy dispuesto a pagar en pocas palabras, ¿sí? Hay metodologías de valoración contingente que también se denominan de mercados construidos o de preferencias declaradas. Digamos que ya es más como estudios de mercado basados en encuestas, ya los vamos a ver, y métodos de valoración directa como tal. Digamos que los de valoración indirecta o de preferencias reveladas se basan o se soportan en valores sustitutos del mercado, es decir, yo tengo un bien ambiental y ese bien ambiental está asociado a un servicio ambiental, ¿sí? Entonces, el bien ambiental como tal, el agua, la madera, las semillas, yo tengo estos y digamos que yo tengo, estos se pueden monetizar, ¿sí? Estos pueden tener un valor específico a través del cual se pueda mercadear. Entonces, digamos que buscando esta relación precisamente de los servicios asociados a este bien, se busca, digamos, analizar o relacionar con ese bien para poder, digamos, hacer la estimación.
Tenemos, digamos que frente a estos métodos de valoración indirecta o preferencias reveladas, ¿en qué consisten? El precio del bien está determinado por la sumatoria de sus diversos atributos, sus propiedades, sus características. El método de costo-viaje básicamente es como cuánto me cuesta, digamos, es normalmente usado mucho para actividades, por ejemplo, turísticas, de ecoturismo, ¿sí? De recreación. Entonces, en pocas palabras es, ¿cuánto estoy dispuesto, digamos, yo a invertir en cuánto me cuesta el viaje para poder desplazarme hasta ese punto y poder disfrutar de los bienes, bueno, de los servicios ecosistémicos ese servicio de recreación como tal, de disfrute de aspectos culturales de ese lugar, ¿sí? Entonces, digamos que el método de costo-viaje, entonces, es asignar el valor como tal de esos servicios ecosistémicos directamente relacionados por cuánto, digamos, las personas pagan específicamente para poder desplazarse hasta este lugar. El de precios hedónicos. El de precios hedónicos más que todo se usa para, digamos, para valorar los servicios ecosistémicos que están asociados a un inmueble, a una propiedad, ¿sí? Pensemos, digamos, una vivienda. Una vivienda va a tener un costo diferente si está en medio de la ciudad, donde casi no hay árboles, digamos, no hay muchas zonas verdes, y en cambio si esa vivienda está localizada en una zona periurbana, digamos, exclusiva, donde está cerca una reserva forestal, entonces la calidad del aire es más puro. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto, digamos, a pagar por esos atributos adicionales que tiene justo en ese lugar, ese bien, esa propiedad y que no se tienen, digamos, en otro sitio, ¿sí? Entonces, ese valor como tal adicional que tiene esa propiedad por el simple hecho, digamos, de tener esas características o atributos asociados a los servicios ecosistémicos que están a su alrededor. Está el método diferencial de salario. Entonces, digamos que las características ambientales donde se desempeña un trabajo se reflejan como tal en el salario. No es lo mismo un trabajo, bueno, se me había olvidado, algunas veces, digamos, no sé, aquí está, algunas veces se relaciona con los precios hedónicos, ¿sí? Pero básicamente, digamos que el valor como tal de oferta y demanda, digamos, en el mercado laboral varía según las condiciones, ¿sí? De trabajo y de vida en la zona. No es lo mismo una persona con un cargo operativo, digamos, administrativo, que una persona que está trabajando, no sé, en una mina, en la construcción de un túnel, en un cargo operativo que digamos que su labor, su actividad representa muchos más riesgos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto, digamos, la empresa puede pagar para el desarrollo de esa labor? Cuánto, digamos, cuánto es, digamos, cuánto es ese poder adquisitivo frente a los riesgos como tal que están asociados a nuestro trabajo. Las metodologías basadas en preferencias declaradas entonces se basan mucho en encuestas, digamos que también se usan para valorar servicios ecosistémicos y por ejemplo se hacen consultas y se soporta en encuestas consultando, digamos, entendiendo cuál es la disposición a pagar o la disposición a aceptar, digamos, a ser compensado por una privación de un bien. Frente a un mercado hipotético. Entonces, digamos que esta valoración como tal, el encuestador es el que va a ofrecer y digamos que una de las características es que pues debe haber, el encuestado como tal debe tener la información muy clara, muy consistente para que sea consciente y pueda dar, digamos, una respuesta que sea ajustada o lo más cercana a la realidad de cuánto realmente estaría dispuesto a pagar por esos beneficios o por esos servicios como tal adicionales que se están describiendo en ese mercado hipotético, ¿sí? Digamos que cuánto estoy dispuesto a pagar por un cambio positivo o dispuesto a pagar cuánto, digamos, cuánto quisiera yo pagar adicionalmente por una condición de la que quiero evitar, ¿sí? Que no, es que yo quiero que el apartamento que voy a comprar, por ejemplo, digamos que no está tan relacionado con los servicios ecosistémicos, pero es para poder asociarlo, cuánto estoy dispuesto a pagar por el apartamento en un conjunto residencial que esté lo más lejos posible del salón comunal o el salón social para poder tener tranquilidad y que no sea
suceda los fines de semana con todo el ruido y las interrupciones para que perturben mi tranquilidad durante mi descanso, ¿sí? Digamos que ese sería básicamente el fundamento. Y tenemos entonces otros métodos de valoración directa que son los que se basan en esas preferencias que manifiestan las personas o los individuos según un mercado real o un mercado hipotético en relación a la disposición a pagar por esos bienes ambientales. Entonces, digamos que hay métodos directos digamos, de valoración, digamos, de valores directos del mercado. Básicamente, entonces yo uso precios del mercado para monetizar los cambios en el bienestar. Entonces, digamos, yo puedo determinar cuál es el beneficio económico o monetario frente a un bien o servicio ecosistémico en particular a partir de la información que me dé un consumidor o un productor. Algunos ejemplos de esto: cambios en productividad, ¿sí? Pérdidas de ingresos, valor de tiempo, costo de oportunidad. Los cambios en productividad, digamos que yo soy una empresa que está captando agua de un río, tengo una concesión de aguas y pues mi proceso como tal está adecuado y ajustado y mi sistema de tratamiento se ajusta a las condiciones de calidad de agua que tiene este cuerpo de agua. Pero ¿qué pasa si cambia? Si cambian las condiciones de calidad de agua por un daño o un tercero que lo está haciendo más arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cambios en mi proceso o cómo afecta mi productividad? Precisamente los costos asociados a esto para poder tener las condiciones de calidad de agua o la calidad del producto frente a las condiciones, digamos, base que yo tengo de calidad de agua que necesito sí o sí para mi proceso, ¿sí? ¿Cuánto dinero como tal he dejado de percibir o digamos, el sustento como tal para mi familia, porque una actividad, por ejemplo, la pesca como tal, pensemos, por ejemplo, las afectaciones que tuvo, bueno, que ha tenido Hidroituango, ¿sí? Entonces, las pérdidas de ingreso de la población como consecuencia de la degradación ambiental, porque ya no pueden pescar, ya no pueden, digamos, obtener el sustento como tal que habituaban ellos a tenerlo de la actividad de la pesca, precisamente por esos daños ambientales. Entonces, lo que he dejado de ganar por esto, el valor del tiempo. Cuando yo digo, yo prefiero comprarlo aquí porque puede que, no sé, en el vivero que está en Chía, esta planta es más económica, me gusta más, pero realmente es que el tiempo mío vale. Entonces, yo prefiero destinar ese tiempo como tal para otras cosas y pagar un poquito más por esto que estoy, digamos, adquiriendo en este lugar aquí en Bogotá, ¿sí? Costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el que les había mencionado antes, es el costo que asumimos por llevar una actividad a diferencia de, digamos, digamos, es la diferencia del costo como tal de una actividad que se pudo haber desarrollado, pero se eligió esta, ¿sí? Entonces, digamos, hay un terreno. Yo decido, no sé, construir un centro recreativo, ¿sí? Pero ese terreno también podía tener un uso agrícola o industrial. Entonces, la diferencia de ese costo como tal asumido para el desarrollo de ese centro recreativo, digamos, esa diferencia con el costo para el desarrollo de la actividad agrícola, ese sería el costo de oportunidad de una actividad que se pudiera haber desarrollado ahí. Tenemos el de valores directos de gastos, ¿sí? Estos digamos que pues realmente se relacionan con precios de mercado para monetizar esos costos incurridos en la relación del proyecto. Entonces, análisis costo-eficiencia o análisis, digamos, costo-beneficio, ¿sí? Yo tengo dos alternativas, ¿sí? Las dos alternativas, digamos que el resultado, el costo como tal es el mismo, ¿sí? O digamos que el resultado o el impacto es el mismo, ¿sí? Y cuando hago el análisis de eficiencia, el costo como tal de las dos alternativas es el mismo. Entonces, si el beneficio como tal o el resultado es el mismo, pues yo me guío por el costo, ¿sí? Elijo la opción más económica. Pero si una opción es más costosa que la otra y el resultado o el beneficio es mayor, pues yo debería guiarme no por el costo bajo, sino por el beneficio mayor, ¿sí? Y los gastos defensivos o de protección son las medidas como tal para evitar que suceda un daño, ¿sí? Digamos, una nivelación de terreno,
por ejemplo, para evitar una inundación, una barrera viva de aislamiento, ¿sí? Digamos como para específicamente aislar, digamos, mitigar o atenuar el ruido, no sé, olores ofensivos, no sé, ¿sí? Entonces, digamos, son de protección, son inversiones adicionales como a medida defensiva frente a unos impactos, unos riesgos que puedan ocurrir. Digamos, de costos, gastos defensivos o de protección son básicamente una variante de los que se denominan los proyectos sombra, ¿sí? Entonces, digamos que específicamente el proyecto sombra, digamos, es valorar, digamos, los gastos precisamente para poder restaurar, reemplazar, mitigar, digamos, como sustituir una condición de afectación ambiental. Y bueno, digamos que acá tenemos otros supuestos que el bien o servicio ecosistémico básicamente es transado en un mercado, ¿sí? Los beneficios entonces pueden estar vinculados o digamos están disponibles o pueden ser o se pueden inferir como tal los beneficios que se obtienen de ese bien. Las externalidades o fallas del mercado son mínimas y pues bueno, digamos que esas son como esas características. Y aquí entonces nuevamente retomo la metodología del ministerio. ¿Cómo entonces yo debería, digamos, hacer ese proceso de decisión de cuál es la metodología que debo emplear? Entonces, quizá yo voy respondiendo estas preguntas para poder identificar, según el propósito como tal que tenga mi valoración. ¿Solo requiero valores de uso? ¿Sí? Entonces, si sí requiero valores de uso, tomo esta ruta. Si no requiero valores de uso, entonces me voy a esta segunda pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, sí, listo. ¿El servicio ecosistémico se relaciona con recreación y requiere un desplazamiento? Sí, entonces simplemente aplique el método de costo de viaje, ¿sí? Si no lo requiere, entonces viene otra pregunta. ¿Se relaciona con el precio de un bien inmueble o con los salarios de mercado consolidados? Sí, entonces simple, aplique precios hedónicos. Si no lo logra, si no es ese el propósito, entonces pues se relaciona entonces directa o indirectamente con la producción de un bien o servicio que cuente con un mercado consolidado. Efectivamente, entonces aplique cambios en la productividad. Que no se relaciona con esto, entonces tal vez la calidad o la cantidad de este servicio se afecta con los costos de producción de un bien o servicio. Entonces, sí, aplique costos de producción. No, entonces, bueno, se dispone de tiempo y recursos y así entonces vamos analizando cuál es precisamente la metodología más apropiada. Y si digamos yo voy en la ruta no, entonces en pocas palabras es, usted no tiene clara la valoración, debe replantearlo para poder definir cuál es la metodología, en pocas palabras. Finalmente, sobre el flujo de caja económico, pues digamos que es un flujo de caja, vemos los escenarios con los beneficios socioeconómicos, los impactos positivos, en otras palabras, los costos socioeconómicos, que son los impactos negativos, y aquí ya vemos algo similar a lo que hicimos justamente en la actividad 3 de nuestra asignatura, ¿sí? Entonces, tenemos un horizonte de evaluación, 5, 10, 15 años, tenemos el flujo de caja positivo, el flujo de caja negativo. La diferencia de estas, pues me va a dar un flujo neto social, económico, ambiental. Y acá, entonces, pues se trae a valor presente neto, porque pues yo estoy haciendo una proyección en diferentes años. Y ya entonces, digamos que frente a esto, si es positivo, entonces yo puedo decir, listo, se aprueba el proyecto, ¿sí? Porque realmente estoy demostrando que los impactos y los beneficios económicos superan a los costos económicos. Si estamos en negativo, grave, o sea, pues realmente no hay forma, no tiene sentido desarrollar como tal ese proyecto, no se justifica desde el análisis socioeconómico, digamos, y ambiental. Y finalmente, pues, ¿cómo viene a jugar, digamos, este tema en la evaluación de impacto ambiental? Digamos que sabemos que la evaluación de impacto ambiental tiene como propósito identificar, cuantificar, valorar esas afectaciones ambientales de un proyecto, programa, obra o actividad que pueda específicamente ocasionar, digamos, pues esas afectaciones sobre el medio ambiente. Tenemos una estructura específica de la evaluación de impactos, pero digamos que acá yo quiero centrarme ya para cerrar este tema, apreciados estudiosos, y es que pensemos, digamos, desde la misma, los mismos instrumentos de evaluación ambiental. Nosotros partimos de un diagnóstico ambiental de alternativas y partimos
requerimos también de un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, cuando yo hago la valoración económica, sea por ejemplo un análisis costo-beneficio, que sería lo que se aplicaría de forma general en el diagnóstico ambiental de alternativas, estoy viendo de manera general si el proyecto entonces justifica, digamos, según esos impactos se justifica que se desarrolle o no, y en qué, digamos, en esas alternativas como tal, cuál es la más conveniente para poder desarrollarla. Cuando yo ya estoy haciendo el proceso del estudio de impacto ambiental, entonces yo ya tengo que analizar cuáles son esos impactos y hacer esa valoración económica. Y la valoración económica no es solo decir, sí, tengo mis programas ambientales dentro de mi plan de manejo ambiental y entonces ahí yo tengo los recursos disponibles y entonces los costos de mis programas ambientales son estos y ya, esta es mi valoración económica. No, porque es que una cosa son las medidas de manejo ambiental que se establecen en el plan de manejo ambiental que me permiten a mí atender los impactos como tal que yo puedo, digamos, prevenir, mitigar o compensar, ¿sí? Entonces, esos impactos son internalizables, es decir, se pueden incorporar a los costos de, digamos, al presupuesto como tal del proyecto para poder manejarlos, prevenirlos, mitigarlos o si, pues, si no se puede, entonces compensarlos, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces, digamos, con aquellos impactos o aspectos de esos beneficios de los que otras personas van a ser privados, pero que realmente no están contemplados dentro de mis medidas de manejo ambiental? Esos son los impactos no internalizables a los cuales yo voy a hacer esa valoración económica ambiental. Ya como conclusiones entonces de esta unidad, perdón, de este módulo, tenemos entonces que cada uno de estos tres postulados para la valoración económica tienen una función específica y el fin último es lo que les digo, el bienestar neto de la sociedad, que el impacto como tal que se produzca de esa diferencia de todo el del conjunto de impactos, sean beneficios o sean costos, pues realmente me genere un cambio positivo en ese bienestar de la sociedad, ¿sí? Y que también existen pues diferentes métodos para monetizar, todos realmente facilitan el proceso de valoración y pues los más comunes son la valoración contingente, precio, costo de viaje y los precios hedónicos. Sin embargo, pues no son los únicos y el flujo de caja económico pues es un instrumento que permite evaluar la viabilidad del proyecto. Hasta aquí, apreciados estudiosos, pues tenemos el contenido temático. No sé si ustedes tengan alguna inquietud mientras pueden activar sus micrófonos si así lo desean, mientras yo me dirijo al aula para que podamos revisar en conjunto las actividades evaluables que restan en este módulo de la asignatura. Entonces, no sé si tengan algún comentario. Yo voy pasando mientras tanto específicamente a nuestra aula. Hola, muy buenas tardes, Catherine y Catherine, bueno, Merly Catherine y Catherine Acevedo, que no las había saludado. Ah, no, acá Hola, tengo. hola, buenas tardes, profe. Qué pena la hora. Tranquilas, no, siempre bienvenidas. Siempre bienvenidas acá. Yo sé que no siempre es fácil, pero me alegra mucho tenerlas acá. Ya ustedes pues más adelante se pondrán al día en los temas específicos que nos hacen, pues que ya discutimos en la sesión, que de pronto no alcanzaron a revisar. Tenemos entonces, nos quedan estas dos actividades. Actividad 4, esta semana se entrega la actividad 3, que pues les otorgué un tiempo adicional para que pudieran, digamos, aclarar las inquietudes que tuvieran. Espero que pues haya sido provechoso este tiempo adicional. Y entonces ya vamos a revisar la actividad 4 y la actividad 5. En evaluación, digamos, para ver rápidamente, la actividad 5 es la evaluación final y recordemos, contiene las preguntas están formuladas en el módulo 2 y 3, ¿listo? 90 minutos para responder, son 20 preguntas específicamente y entonces pues ya ustedes pueden hacer digamos, la programación como tal en la última semana de nuestra aula para que puedan entonces presentar esta evaluación de forma oportuna. Les recomiendo revisar los recursos de manera especial, por ejemplo, revisen en gran detalle
este repositorio de encuentros sincrónicos, este video que está acá les va a permitir o les va a facilitar digerir muchos temas que están en la lectura, en el material de estudio, porque yo sé que estos temas económicos no siempre son fáciles. O sea, nosotros digamos que estamos más en la ingeniería, digamos en esas disciplinas, pues como un poquito lejos de la economía, pues no siempre son como tan gratos estos temas. ¿Listo? Y la actividad 4 como tal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un foro de metodologías de valoración económica de impactos. Entonces, básicamente, las competencias a desarrollar es que ustedes analicen esos elementos conceptuales que se plantean en la asignatura para interpretar diferentes metodologías de valoración económica, y ustedes emplean también de manera crítica esos elementos conceptuales del módulo para la selección de metodologías de valoración económica en el marco de la identificación de impactos de un proyecto. ¿Qué se debe hacer? Entonces, digamos que esta actividad nuevamente de forma colaborativa, ese es el ideal, grupos máximo de 2 personas. Lo ideal sería pues que ya con sus compañeros, con quienes ya se han habituado a trabajar, puedan continuar haciéndolo. Y para esto entonces básicamente van primero a leer el módulo 3, de manera especial la unidad temática 2, que es la de las metodologías, y van a investigar, van a buscar un ejemplo en el cual digamos que se analice una metodología de valoración económica en un proyecto específico, ¿sí? Recuerden entonces aquí la aplicación de las normas APA, en citación, en referencias de la información como tal que ustedes están consultando. Ahora, este ejemplo como tal, ¿ustedes cómo lo pueden conseguir? Quizá ustedes, digamos, en el contexto donde ustedes trabajan, cuentan con el estudio de impacto ambiental del proyecto donde ustedes están desarrollando. Entonces, quizá en ese estudio de impacto ambiental ustedes puedan identificar cuál es esa metodología de valoración económica. Entonces, ustedes dicen, este trabajo, digamos, este estudio de impacto ambiental me sirve, ¿sí? Pero también yo sé que a veces no siempre es fácil acceder a estudios de impacto ambiental para poder analizar o poder revisar todos esos aspectos de valoración económica. Entonces, la invitación es a que, si no ideal, si lo pueden conseguir de algún estudio de impacto ambiental. Si no lo pueden conseguir, lo que pueden hacer es buscar tal vez alguna tesis, un proyecto, ¿sí? Un proyecto de grado, sea de especialización, de maestría o de pregrado, en el cual se haga una valoración económica de, no sé, un bien o un servicio ecosistémico, no sé, del cerro, valoración económica de los servicios ecosistémicos del cerro del municipio de Chía. ¿Sí? Entonces, ustedes eligen, no, digamos que no les voy a exigir que sea única y exclusivamente de un estudio de impacto ambiental, porque como les digo, yo sé que no siempre es fácil encontrar, digamos, esos estudios y esa información. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Primero van a realizar una presentación en PowerPoint identificando los aspectos más relevantes sobre el ejemplo que investigan. Entonces, ¿qué van a presentar? En esa presentación van a incluir la descripción muy general del proyecto de estudio, título del proyecto, objeto, localización, cuáles son las actividades y la demanda de los recursos naturales que tiene, ¿sí? Después de eso, entonces van a identificar cuál es la metodología, nombre de la metodología de valoración que emplea ese proyecto, ¿sí? Para la valoración económica. Van a describir de manera general cómo hacen esta metodología, criterios que emplean para esa valoración económica de impactos. Van a presentar los resultados obtenidos de esa metodología de valoración económica y van a formular las conclusiones por parte de ustedes sobre el desarrollo de la implementación de esa metodología, ¿sí? Si, digamos, la metodología es clara, si realmente involucra todos, digamos, esos impactos o los bienes o los servicios que se están aprovechando, si ustedes consideran que es incompleta, que no es clara, que no, digamos, ustedes ya definen, pues hacen ese análisis crítico como tal de esa metodología que están proponiendo ahí, a la luz de, digamos, las diferentes metodologías que pueden basarse en la guía del ministerio para revisar qué recomendaciones hay y que ustedes digan, pues sí, realmente ha sido clara precisamente esa valoración. En el foro, entonces, como es un foro, ustedes van a hacer 2 participaciones. Si bien están trabajando en grupo, recordemos que cada uno de ustedes debe hacer una participación. Obviamente, la participación de esa pareja de compañeros, pues va a ser la misma en el foro, pero cada uno debe hacerlo porque si no, no se va a ver en la plataforma que haya desarrollado la actividad y el sistema lo registra como faltantes. ¿Listo? Entonces, hacen primero una participación.
Y entonces ustedes ahí van a compartir la presentación en PowerPoint, donde exponen la información que se solicita del caso específico que ustedes investigaron, ¿sí? Y una pequeña reseña, ¿sí? Pues de lo que ustedes están presentando, ¿sí? Entonces hacen esa pequeña reseña y incluyen entonces en la presentación en PowerPoint. Después de esto, entonces ustedes van a hacer mínimo otra participación. Como estamos en parejas, la idea, chicos, es que esa retroalimentación o segunda participación no sea la misma para esa pareja. Es decir, si digamos, Catherine está trabajando con Nancy. La primera participación, pues, es el trabajo que desarrollaron esa presentación en PowerPoint con la reseña, ¿sí? Esa sí va a ser la misma. Pero la retroalimentación o la segunda, la segunda participación que hace Catherine a un compañero va a ser diferente a la que hace Nancy, porque la idea es que ya, digamos, se hace un trabajo individual y va a haber más vinculación, más articulación con los otros trabajos que se están presentando. ¿Listo? No es retroalimentar el mismo trabajo las dos personas. Entonces, en esta otra participación, ustedes van a retroalimentar o el caso que haya presentado otro estudioso o un grupo de estudiosos, ¿sí? La respuesta como tal, esta retroalimentación, es en inglés. Y esto se solicita como, nuevamente, con el propósito de promover el bilingüismo en nuestras aulas, ¿no? Tenemos que, pues, no debemos tener miedo al inglés. Yo no les voy a calificar gramática, sintaxis, sino que el propósito es hacer el ejercicio de plasmar estas ideas en inglés, ¿listo? Y ustedes, entonces, ¿en qué consiste esa retroalimentación? Van a dar respuesta argumentativa a estas dos preguntas. Si la metodología como tal o proyecto que postula ese compañero que ustedes están retroalimentando, digamos, es pertinente. Si realmente no, pues es que veo que el proyecto que tú analizaste propone la metodología de costo-viaje, pero realmente, pues, para las características de estos bienes y servicios que se están valorando, como no es una condición de turismo ni que implique un viaje para desplazarse y llegar a estos bienes o servicios, considero que deberían usarse precisamente, no es como la que se ajusta más a lo que se podría aplicar, digamos, sería la opinión, o si efectivamente es pertinente, digamos, por las características que se presentan. Y si, digamos, no es pertinente o si llega a ser pertinente, quizá ustedes recomendarían otra metodología a través de la cual se pudiera hacer esa valoración en el proyecto, ¿sí? Finalmente, la segunda pregunta que van a responder es si los resultados de la metodología son coherentes con el objeto, las actividades y la demanda de los recursos naturales. O sea, realmente sí se valoró digamos, como esos bienes, esos impactos como tal de lo que se está describiendo, o quizás se están omitiendo cosas. Y digamos que en ese juicio, pues muy general, porque pues no lo estamos revisando en detalle, pero entonces pues vamos a hacer ese análisis crítico de estas dos preguntas al caso de nuestro compañero, ¿sí? Recuerden entonces siempre citar las referencias en normas APA. ¿Y qué es lo que vamos a cargar en el foro? La primera participación es la presentación en PowerPoint con la información solicitada y la reseña. La segunda participación es específicamente la retroalimentación al caso presentado por los estudiosos, pues los compañeros, dando respuesta a los dos ítems solicitados en inglés. El requisito aquí, si es que sea en inglés, y si ustedes pueden verificar en la rúbrica, pueden apreciar que la retroalimentación, digamos específicamente la retroalimentación, digamos que el criterio de alto desempeño sí se especifica que sea en inglés. Si ustedes desean hacerlo en español, pueden hacerlo, pero el criterio como tal, digamos que bajaría, porque pues sí es un requisito que la retroalimentación sea específicamente en una segunda lengua. No olviden revisar los criterios bajo los cuales entonces se califica esta actividad. No sé si ustedes tengan alguna pregunta al respecto, estimadas. Profe, qué pena, no sé si me perdí. La presentación se hace en español y lo único que es en inglés es la retroalimentación a tu compañero. representación. Okay. Sí, no, tranquilos, no se asusten, no les voy a poner a hacer todo el trabajo y el análisis en inglés, no. Solo la presentación en español. La retroalimentación, por eso acá se especifica, mira, acá en el quinto punto se especifica que sea en inglés. ¿Sí ves?
De resto, digamos ahí, simplemente es en español y lo puedes verificar en la rúbrica, porque en la elaboración de la presentación en PowerPoint, entonces, que la presentación tiene tales aspectos, tal cosa, mira que aquí no se menciona nada de inglés, únicamente en la segunda participación del foro. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesora, es solamente o sea, la presentación de PowerPoint, no hay que hacer la exposición y Videos, colgarla no. nunca, no, No, solo no, la presentación, ok. solo la presentación. Sí tiene que ser muy clara para yo poder revisarla y decir, pues sí, cumples con los criterios como tal que se solicitan. Sí, sí tiene que ser clara, no tiene que ser tan extensa, pero sí muy consistente en los puntos como tal que se indican. ¿Listo? Vale, profe. Vale, Catherine, ¿tú ibas a decir algo? Profe, hola. Cuenta. Quería preguntar si existe la posibilidad de, digamos, uno encontrar el caso de estudio y no sé si de pronto enviártelo para que tú nos des como un aval si sí se podría usar ese o no. Ustedes saben que siempre que me escriban al chat, yo les doy respuesta, digamos, a las consultas. No hay ningún problema. O sea, tú puedes decir, no me vas a enviar el documento, profe, revisa para ver si este me sirve o no. No. Tú me dices, mira, profe, encontré tal proyecto y habla de que la valoración la hacen así o que usan tal metodología, ¿sí? O presentan esto, pero la verdad no me queda claro si es una valoración económica, pues ya lo revisamos, ¿sí? Pero pues no voy a hacer la revisión así de un documento, de un enlace, no. Tú me indicas y yo te digo, sí, vale, sí es válido para esta actividad. Pero créeme que tú lo vas a encontrar y pues desde que esté la valoración económica sirve. Que sea incompleta, pues ese es el análisis que tú haces, ¿no? Realmente pues no es pertinente o es incompleta porque la metodología dice que debe hacerse también esto o se debe basar en, no sé, en unos análisis de mercado y eso no lo especifican como tal en el estudio, ¿sí? Pues un ejemplo. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, estimado grupo y bueno, estimadas apreciadas estudiosas Nancy, Mayerly, Catherine y Catherine, les agradezco mucho su tiempo, su participación. Espero que la información haya sido clara, pues ya más tarde voy a publicar entonces el video para que pues todos puedan consultarlo ya completamente para el desarrollo de la actividad. Estaré atenta a cualquier inquietud de la actividad, del contenido temático, cualquier dudita. No duden en contactarme, buzón de Canvas, correo electrónico, mi número telefónico, yo creo que ya todos lo tienen, pues creo que muchos me han escrito, entonces pues seguiré muy atenta y presta a sus inquietudes y observaciones. ¿Listo? Les deseo a todas una feliz tarde, un buen descanso y pues una buena semana porque estamos iniciando todavía. Gracias, profe. Feliz Gracias, tarde. Profe, Buenas tardes. Dime. ¿puedo hacer una pregunta de la actividad que hay que entregar hoy? Ay, pero mira, ya son las 6:15. ¿Me la puedes enviar por chat, porfis? ¿Por Canvas o por WhatsApp? ¿Hasta cuándo tenemos la actividad? ¿Es hasta esta noche? Creo que sí es hasta hoy. Ay, no me digas. Es que, mejor dicho, ya estoy tarde, mi hijo me está esperando. Mi hijo me está esperando, entonces escríbemelo por chat y yo trato de responderte ahorita, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Vale, bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego.